Ella se casó con el millonario por contrato, pero cada noche él le demostraba algo diferente. Suscríbete al canal para conocer más historias emocionantes. El aroma a café y pan dulce flotaba en el pequeño departamento de la colonia Roma Norte, pero Sofía Mendoza no podía saborear nada. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de cerámica desportillada, observando por la ventana cómo la Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. ¿Ya tomaste una decisión, mija? La voz suave de su madre, Carmen, la sacó de sus pensamientos. La mujer de 52 años lucía más envejecida desde que habían recibido las últimas facturas del hospital. Las ojeras bajo sus ojos café claro contaban la historia de noches sin dormir, preocupada por su esposo. Sofía dejó la taza sobre la mesa de madera gastada y se volteó hacia su madre. «Mamá, no puedo casarme con un desconocido. Es medieval». «Lo sé, amor, pero...» Carmen se acercó y tomó las manos de su hija entre las suyas, ásperas por años de trabajo doméstico. «Tu papá necesita esa operación. Los doctores dijeron que si no se opera en las próximas 2 semanas...» No terminó la frase, pero ambas conocían las consecuencias. Roberto Mendoza, mecánico de toda la vida, había trabajado sin descanso para darles una vida digna, y ahora un problema cardíaco amenazaba con arrebatárselo. «¿Pero por qué yo, mamá? ¿Por qué este Diego Vázquez eligió específicamente a nuestra familia?» Sofía se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña sala. Sus pasos resonaban sobre el piso de mosaicos que ella misma había ayudado a colocar años atrás. Carmen suspiró profundamente. «La señora Esperanza, ya sabes, la que trabaja limpiando en las oficinas de Polanco, me contó que el señor Vázquez necesita casarse para cumplir con los términos del testamento de su abuelo. Si no se casa antes de cumplir 33 años, pierde la empresa familiar. ¿Y yo soy simplemente conveniente?» La voz de Sofía se quebró ligeramente. A los 26 años había imaginado que cuando se casara sería por amor, no por una transacción comercial. Su madre se acercó y la abrazó. «Mija, él ofreció pagar todas las deudas médicas de tu papá, más 1 millón de pesos por un matrimonio de 1 año. Solo 1 año, Sofía. Después, cada uno seguirá su camino». Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Como enfermera en el Hospital General, ganaba lo suficiente para vivir modestamente, pero jamás lo suficiente para costear una cirugía cardiovascular privada. El sistema público tenía una lista de espera de 6 meses, tiempo que su padre no tenía. El sonido de la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas, como si el cielo llorara por la decisión que estaba a punto de tomar. Sofía se separó del abrazo de su madre y caminó hacia la ventana. Abajo, en la calle, la gente corría buscando refugio, algunos bajo los característicos jacarandas que adornaban la colonia. «¿Cómo es él?», preguntó sin voltear. «Esperanza dice que es distante, serio, pero no es malo con sus empleados. Nunca se ha casado, vive solo en una mansión en las Lomas». Carmen hizo una pausa. «Dicen que su abuelo lo crió después de que sus padres murieron en un accidente». Sofía asintió lentamente. Al menos no era un monstruo completo. Se volteó hacia su madre, que la observaba con una mezcla de esperanza y culpabilidad. «Si acepto», comenzó Sofía, y vio cómo los ojos de su madre se iluminaron. «Quiero conocerlo primero. Una cena. Necesito mirarlo a los ojos antes de firmar cualquier papel». Carmen sonrió por primera vez en semanas. «Ya está arreglado, mija. Mañana a las 8, en el restaurante Pujol. Él pagará un taxi para llevarte». «¿Pujol?». Sofía abrió los ojos sorprendida. Era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, donde una cena costaba más de lo que ella ganaba en una semana. «Sí, mija. Parece que este matrimonio, aunque sea por contrato, va a cambiar muchas cosas en tu vida». Esa noche, mientras Sofía se preparaba para su turno nocturno en el hospital, no podía dejar de pensar en Diego Vázquez. ¿Cómo sería el hombre que había reducido el matrimonio a una transacción comercial? ¿Qué tipo de vida la esperaba junto a alguien que compraba esposas como quien compra acciones en la bolsa? La lluvia había cesado, pero las calles de Polanco aún reflejaban las luces de neón en los charcos cuando Sofía bajó del taxi frente al restaurante Pujol. Había invertido sus escasos ahorros en un vestido negro sencillo pero elegante,
y se había peinado con un chongo bajo que le daba un aire más sofisticado del habitual. Sus manos sudaban mientras se alisaba la falda. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Los cristales del restaurante brillaban como diamantes, y a través de ellos podía ver a comensales vestidos con ropa que probablemente costaba más que su salario mensual. «Buenas noches, señorita. ¿Tiene reservación?», le preguntó el hostess con una sonrisa profesional. «Sí, a nombre de Vázquez», respondió Sofía, sintiendo cómo su acento chilango contrastaba con el ambiente refinado del lugar. «Por supuesto, el señor Vázquez ya la está esperando. Permítame acompañarla». Siguió al hostess a través del elegante comedor, sus tacones resonando suavemente sobre el piso pulido. Su corazón latía tan fuerte que temía que los demás comensales pudieran escucharlo. Al final del restaurante, en una mesa privada junto a una ventana que daba vista a los jardines iluminados, vio a un hombre de espaldas. «Señor Vázquez, su invitada ha llegado». El hombre se levantó y se volteó, y Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Diego Vázquez no era lo que había esperado. Alto, de complexión atlética, con cabello negro ligeramente ondulado y ojos verdes que la observaron con una intensidad que la hizo temblar. Vestía un traje gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su figura, y cuando sonrió, fue una sonrisa educada pero fría. «Señorita Mendoza, es un placer conocerla finalmente». Su voz era profunda, con un acento que hablaba de educación privilegiada. Se acercó y le ofreció su mano. Cuando Sofía la tomó, sintió la firmeza de su apretón y notó que sus manos eran sorprendentemente cálidas, en contraste con la frialdad de su mirada. «El placer es mío, señor Vázquez», respondió, tratando de mantener la compostura. Diego le retiró la silla con un gesto caballeroso. «Por favor, siéntese. Espero que el lugar sea de su agrado». «Es hermoso», admitió Sofía, mirando a su alrededor. Los detalles del restaurante eran impresionantes: la iluminación tenue, las flores frescas en cada mesa, el murmullo sofisticado de las conversaciones. Se sentaron uno frente al otro, y Sofía se sintió estudiada bajo la mirada penetrante de Diego. Él pidió una botella de vino tinto que ella ni siquiera intentó pronunciar, y por unos momentos el silencio se extendió entre ellos. «Imagino que esto debe ser extraño para usted», dijo finalmente Diego, sirviendo vino en ambas copas. «¿Se refiere a cenar con un millonario que quiere comprar una esposa?». La respuesta salió más sarcástica de lo que Sofía había pretendido, pero ya no podía retractarse. Para su sorpresa, Diego sonrió genuinamente por primera vez en la noche. «Touché. Supongo que sí, suena bastante arcaico cuando se dice así». Sofía tomó un sorbo de vino, sintiendo cómo el líquido cálido le daba valor. «¿Por qué yo, señor Vázquez? Debe haber cientos de mujeres que estarían dispuestas a casarse con usted sin necesidad de incentivos económicos». Diego giró la copa entre sus dedos, observando el vino como si encontrara las respuestas en su color rubí. «Precisamente por eso las evito. No quiero a alguien que se case conmigo por mi dinero con la esperanza de que se convierta en algo más». La miró directamente a los ojos. «Usted lo hace por necesidad, por amor a su familia. Eso es honorable. ¿Y usted? ¿Por qué necesita casarse? Mi abuelo era un hombre tradicional. Creía que un hombre soltero no podía manejar responsablemente un imperio empresarial». Diego hizo una pausa mientras el mesero le servía el primer plato. «Estableció en su testamento que para heredar completamente la empresa debía estar casado antes de cumplir 33 años. ¿Y cuándo los cumple?». «En 3 meses». Sofía asintió, comenzando a entender la presión bajo la que él también estaba. ¿Qué pasaría si no se casa? La empresa pasaría a manos de un consejo directivo. Perdería el control de todo por lo que mi familia trabajó durante generaciones. Su voz se endureció. «No puedo permitir eso». Durante la cena, que consistió en platillos que Sofía nunca había probado pero que descubrió deliciosos, ambos fueron definiendo los términos de su acuerdo. Diego sería directo y honesto. Necesitaba una esposa que no interfiriera en su vida profesional o personal, que entendiera que era un matrimonio de conveniencia y que después de un año, cada uno seguiría su camino. «¿Y durante ese año?», preguntó Sofía, sintiendo cómo el vino la relajaba gradualmente. «Vivirá en mi casa. Tendrá su propia habitación, por supuesto,
Apareceremos juntos en eventos sociales necesarios para mantener las apariencias. Fuera de eso, cada uno tendrá su propia vida. ¿Puedo seguir trabajando? Diego pareció sorprendido por la pregunta. Si es lo que desea, por supuesto, aunque no será necesario económicamente. Es necesario para mí, dijo Sofía firmemente. Ser enfermera no es solo mi trabajo, es mi vocación. Algo cambió en la expresión de Diego. Un destello de algo que podría haber sido respeto. Admiro eso. Cuando terminaron de cenar, Diego pidió que trajera un sobre manila que había estado guardando en el asiento junto a él. Este es el contrato matrimonial. Mi abogado lo redactó. Le sugiero que lo revise con calma y si está de acuerdo, podemos proceder con la ceremonia civil la próxima semana. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Su futuro estaba ahí, encerrado en documentos legales. Señorita Mendoza. La voz de Diego la hizo levantar la mirada. Sus ojos verdes se habían suavizado ligeramente. Quiero que sepa que respeto mucho el sacrificio que está haciendo por su familia. Le doy mi palabra de que la trataré con respeto y que cumplirá exactamente lo prometido. ¿Y usted, señor Vázquez, no siente que también está sacrificando algo? Diego fue silencioso por un momento, mirando hacia los jardines iluminados del restaurante. Sacrifiqué la posibilidad del amor hace mucho tiempo, señorita Mendoza. Para mí esto es simplemente práctico. Mientras el taxi la llevaba de vuelta a la Roma Norte, Sofía apretaba el contrato contra su pecho. En una semana se convertiría en la señora Vázquez, pero mientras veía pasar las luces de la ciudad por la ventana, no podía sacarse de la mente la tristeza que había visto en los ojos de Diego cuando habló sobre el amor. ¿Sería posible que el hombre que había convertido el matrimonio en una transacción comercial también fuera una víctima de las circunstancias? Una semana después, Sofía se encontraba frente al espejo de su pequeña habitación, ajustándose el vestido blanco sencillo que había comprado en el mercado de San Juan. No era el vestido de novia que había soñado de niña, pero para una boda que no era real, parecía apropiado. «Te ves hermosa, mija», susurró Carmen desde la puerta, con lágrimas en los ojos. «Tu papá está muy orgulloso de ti». Sofía se volteó hacia su madre. Desde que había firmado el contrato, su padre había comenzado los tratamientos preoperatorios en el mejor hospital privado de la ciudad. Los médicos eran optimistas. Con la cirugía, Roberto podría tener una vida normal por muchos años más. «¿Estás segura de que esto es lo correcto, mamá?», preguntó Sofía por enésima vez. «El corazón no siempre elige el camino más fácil, pero a veces el camino más difícil nos lleva a donde debemos estar», respondió Carmen, acomodándole un mechón de cabello detrás de la oreja. El registro civil de Miguel Hidalgo estaba sorprendentemente vacío para ser viernes por la mañana. Diego había arreglado una ceremonia privada, solo con los testigos necesarios y las familias. Cuando Sofía llegó acompañada de sus padres, lo vio esperando junto a un hombre mayor, elegantemente vestido que supuso era su abogado. Diego vestía un traje azul marino impecable y una corbata gris perla. Cuando la vio entrar, se acercó con pasos seguros, pero Sofía notó una tensión en sus hombros que no había estado presente durante la cena. «Buenos días, señorita Mendoza», la saludó formalmente, pero por primera vez le ofreció su brazo. «¿Lista? Tanto como se puede estar para algo así», respondió ella, tratando de mantener un tono ligero. La ceremonia fue breve y mecánica. El juez, un hombre de edad mediana con lentes, leyó los artículos del Código Civil con voz monótona. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Diego como Sofía respondieron con un sí firme pero carente de emoción. «Puede besar a la novia», anunció el juez con una sonrisa profesional. Por un momento, el tiempo se detuvo. Diego la miró a los ojos, y Sofía vio algo que no había notado antes: nerviosismo. Él se acercó lentamente, como pidiendo permiso silencioso, y le dio un beso suave y casto en los labios. Duró apenas unos segundos, pero Sofía sintió una calidez inesperada que la sorprendió. Cuando se separaron, Diego murmuró tan bajo que solo ella pudo escuchar: «Gracias». Después de firmar todos los documentos, Diego se acercó a los padres de Sofía. Roberto, pálido pero sonriente, le estrechó la mano firmemente. «Señor Vázquez, le confío lo más preciado que tengo», le dijo con voz emocionada. «Puede estar seguro de que cuidaré bien de su hija»,
respondió Diego, y por primera vez Sofía sintió que lo decía en serio. Carmen abrazó a Diego, quien se puso visiblemente rígido ante la muestra de afecto espontánea. «Gracias por salvar a mi familia», le susurró al oído. «No hay nada que agradecer, señora». Al salir del registro civil, Diego se dirigió a Sofía. «Mi chofer la llevará a recoger sus cosas. Puede tomarse el tiempo que necesite para despedirse». «¿No vienes conmigo?», preguntó ella, sintiendo de repente el peso de lo que estaba a punto de suceder. «Tengo algunos asuntos que resolver en la oficina. La esperaré en casa para la cena». Hizo una pausa. Su casa ahora también. Esa tarde, mientras Sofía empacaba sus pocas pertenencias, se sintió como si estuviera cerrando un capítulo de su vida. Su habitación, con sus paredes decoradas con fotos familiares y algunos libros de enfermería, había sido su refugio durante 26 años. «Prométeme que serás feliz», le pidió su madre mientras doblaba su ropa. «Mamá, esto es temporal. 1 año y regreso». Carmen la tomó de las manos. «A veces los planes de Dios son diferentes a los nuestros, mija». La mansión de Diego en las lomas de Chapultepec era aún más impresionante de lo que Sofía había imaginado. La fachada de cantera rosa se alzaba majestuosa entre jardines perfectamente cuidados, con fuentes que creaban un sonido relajante de agua corriendo. Un mayordomo mayor de aspecto distinguido la recibió en la entrada principal. «Buenas tardes, señora Vázquez. Soy Esteban, el mayordomo de la casa. Es un honor tenerla aquí, señora Vázquez». Aún sonaba extraño a sus oídos. «Gracias, Esteban. Por favor, solo dígame Sofía». El hombre sonrió cálidamente. «Muy bien, señora Sofía. Permítame mostrarle la casa». El recorrido fue abrumador. Salones con techos de 4 metros, una biblioteca con miles de libros, una cocina que parecía sacada de una revista de arquitectura, un gimnasio completamente equipado y una piscina que daba vista a toda la ciudad. «Esta será su habitación», anunció Esteban, abriendo una puerta del segundo piso. Sofía se quedó sin aliento. La habitación era del tamaño de todo su departamento anterior. Una cama king size dominaba el centro, con sábanas blancas inmaculadas. Había un vestidor que podría albergar la ropa de 10 personas y un baño con una tina que parecía una pequeña piscina. «La habitación del señor Diego está al final del pasillo», explicó Esteban discretamente. «Ambas habitaciones tienen acceso independiente al jardín privado». «¿Jardín privado?» Esteban abrió unas puertas francesas que daban a una terraza con vista a un jardín íntimo, lleno de rosas y jazmines. El señor Diego pensó que podría gustarle tener su propio espacio exterior. Sofía sintió una extraña calidez en el pecho. Diego había pensado en su comodidad, en darle privacidad y belleza. «El señor Diego llegará en 1 hora para la cena», continuó Esteban. «¿Desea que le ayude a desempacar?» «No, gracias. Creo que necesito un momento para asimilar todo esto». Cuando se quedó sola, Sofía se sentó en la orilla de la cama y miró a su alrededor. Todo era perfecto, elegante, costoso, pero se sentía como una actriz en el escenario equivocado. Su teléfono sonó con un mensaje de su madre. «¿Cómo está todo, mija?» «Es hermoso, mamá, como un cuento de hadas», respondió. Pero mientras escribía las palabras, se preguntó si los cuentos de hadas también incluían matrimonios sin amor y corazones que aprendían a fingir felicidad. A las 8 en punto, Sofía bajó al comedor principal. Había elegido un vestido azul marino sencillo, sin saber muy bien cuál era el protocolo para cenar con su flamante esposo contractual. Diego ya estaba allí, revisando algunos documentos mientras tomaba una copa de vino tinto. Al verla entrar, se levantó cortésmente y apartó los papeles. «Buenas noches, Sofía». Era la primera vez que la llamaba por su nombre sin el señorita. «¿Cómo encontraste la habitación?» «Es abrumadora», admitió ella, tomando asiento en la silla que él le retiró. «Gracias por el jardín privado. Es un detalle muy considerado». Diego se sentó frente a ella. En la luz tenue del comedor, iluminado por un candelabro de cristal, se veía menos intimidante que en el restaurante. «Pensé que necesitarías tu propio espacio. Este arreglo debe ser difícil para ti». La cena consistió en chiles en nogada, preparados por la cocinera, doña Rosa, que Esteban le había presentado brevemente. La conversación fue educada pero tensa, como dos desconocidos tratando de encontrar puntos en común.
¿Cómo está tu padre?, preguntó Diego mientras cortaba delicadamente su chile. Mejor, los médicos dicen que la cirugía será la próxima semana. Están optimistas. Sofía lo miró con gratitud genuina. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mi familia. No hay nada que agradecer. Es parte de nuestro acuerdo. Pero para ti es solo dinero. Para nosotros es la vida de mi papá. Diego dejó los cubiertos y la miró directamente. No todo es solo dinero para mí, Sofía. Había algo en su tono que la hizo detenerse. Por un momento, el muro de formalidad entre ellos pareció agrietarse ligeramente. ¿Puedo preguntarte algo personal?, se atrevió Sofía. Supongo que eso viene con el territorio de estar casados, respondió él con una sonrisa casi imperceptible. ¿Por qué nunca te casaste antes? Quiero decir, por amor. La sonrisa de Diego desapareció. Tomó su copa de vino y bebió lentamente antes de responder. Estuve comprometido una vez, dijo finalmente, hace 5 años, con Alejandra Morales, hija de socios comerciales de mi abuelo. Sofía sintió una punzada inesperada de algo que podría haber sido celos. ¿Qué pasó? Descubrí que había estado teniendo una aventura con mi mejor amigo durante meses. Su voz se mantuvo controlada, pero Sofía pudo ver la tensión en sus manos. Al parecer, yo era conveniente para sus ambiciones sociales, pero no suficientemente apasionante para sus necesidades emocionales. Lo siento mucho. Diego se encogió de hombros. Fue una lección valiosa. Me enseñó que es mejor mantener las expectativas claras desde el principio. ¿Y por eso prefieres un matrimonio por contrato? Exactamente. Sin falsas expectativas, sin corazones rotos, sin mentiras sobre el amor eterno. Sofía sintió una tristeza profunda por él. ¿No crees en el amor? Diego la miró con una expresión que era parte diversión, parte melancolía. ¿Tú sí? Sí, respondió ella sin dudar. Mis padres llevan 30 años casados y todavía se ven como el primer día. Mi padre le lleva flores a mi madre cada viernes, flores baratas del mercado, pero ella las recibe como si fueran orquídeas. Eso es hermoso, admitió Diego, pero su tono sugería que lo veía como algo lejano e inalcanzable. Después de la cena, Diego la acompañó hasta la escalera principal. Mañana tendremos nuestro primer evento social, le informó. Una gala benéfica en el Hotel Four Seasons. Mi secretaria ya tiene tu medida para elegir un vestido apropiado. ¿Mi medida? Esteban se la proporcionó esta tarde cuando tomó nota de tu ropa para organizarla en el vestidor. Sofía se sintió ligeramente invadida, pero entendía que era parte del proceso. ¿Hay algo específico que debas saber sobre estos eventos? Solo sé tú misma, dijo él, y luego añadió más suavemente, pero quizás un poco más reservada de lo normal. La alta sociedad mexicana puede ser judgmental. ¿Te avergüenzas de mí? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Diego se detuvo en el primer escalón y se volteó hacia ella. Sus ojos verdes la estudiaron intensamente. No, Sofía, todo lo contrario. Me preocupa que ellos no sean dignos de ti. La respuesta la tomó completamente desprevenida. Antes de que pudiera procesarla completamente, Diego ya había subido las escaleras. «Buenas noches», le dijo desde el rellano superior. «Buenas noches, Diego». En su habitación, Sofía se puso su pijama más cómoda y se sentó en la terraza de su jardín privado. La Ciudad de México se extendía ante ella como un mar de luces parpadeantes. Podía escuchar el tráfico lejano, pero aquí arriba, rodeada de jazmines cuyo aroma se intensificaba con la humedad nocturna, se sentía en otro mundo. Pensó en las palabras de Diego. «Me preocupa que ellos no sean dignos de ti». Había sonado tan sincero, tan protector. ¿Sería posible que bajo esa fachada fría hubiera un hombre capaz de sentimientos genuinos? Su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número que no reconocía. «Espero que hayas encontrado todo de tu agrado en tu habitación. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en pedírmelo». Sofía sonrió a pesar de sí misma. Diego tenía su número, obviamente, pero había elegido escribirle en lugar de tocar a su puerta. Incluso en su propia casa respetaba su espacio. Escribió de vuelta. «Todo está perfecto, gracias por ser tan considerado». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Descansa bien. Mañana será un día largo». Esa noche, mientras se acostaba en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida,
Sofía no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, el año que tenía por delante sería menos difícil de lo que había imaginado. Pero también se preguntó si Diego tenía razón sobre el amor o si ella podría demostrarle que estaba equivocado. La boutique en Polanco era un universo diferente a cualquier tienda donde Sofía había comprado ropa. Las prendas colgaban como obras de arte y los precios no tenían etiquetas visibles, lo que generalmente significaba que eran astronómicos. «Señora Vázquez, es un placer atenderla», la recibió una mujer elegante de mediana edad. «Soy Patricia, y el señor Vázquez me pidió que la ayudara a encontrar el atuendo perfecto para esta noche». Sofía se sintió como una muñeca, mientras Patricia y sus asistentes la hacían probarse varios vestidos. Finalmente, se decidieron por un vestido de seda azul medianoche, que se ajustaba perfectamente a su figura, con un escote elegante pero no provocativo, y una falda que llegaba justo debajo de la rodilla. «Este color realza sus ojos», comentó Patricia, mientras una de sus asistentes ajustaba la longitud. «Y estos zapatos Jimmy Choo complementarán perfectamente el conjunto». Los zapatos costaban más de lo que Sofía ganaba en 2 meses como enfermera, pero se obligó a no pensar en ello. Esta era su nueva realidad, al menos temporalmente. De regreso en la mansión, se encontró con que una estilista la esperaba en su habitación. «¿Una estilista?», preguntó a Esteban, quien había coordinado la cita. «El señor Diego quiere asegurarse de que se sienta cómoda y confiada esta noche», explicó el mayordomo con su habitual diplomacia. Mientras la estilista Carla trabajaba en su cabello, creando un elegante chongo bajo, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro, Sofía no pudo evitar sentirse como Cenicienta preparándose para el baile. «¿Es su primer evento social con el señor Vázquez?», preguntó Carla mientras aplicaba un maquillaje natural pero sofisticado. «Sí». «¿Cómo lo supo?». «He trabajado con muchas esposas de empresarios. Todas tienen esa misma expresión la primera vez, una mezcla de emoción y terror». Sofía rió nerviosamente. «¿Es tan obvio?». «No se preocupe. El señor Vázquez tiene fama de ser un caballero, y usted es hermosa. Harán una pareja impresionante». Cuando Carla terminó, Sofía se miró al espejo y apenas se reconoció. El maquillaje realzaba sus facciones naturales, y el peinado la hacía verse elegante y sofisticada. El vestido azul le quedaba como si hubiera sido hecho especialmente para ella. «¿Lista?». La voz de Diego desde el pasillo la hizo voltear. «Un momento», respondió poniéndose los aretes de perlas que había sido de su abuela, lo único de valor real que poseía. Cuando abrió la puerta, vio que Diego ya estaba vestido con un smoking negro impecable. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y llevaba gemelos de oro que probablemente eran una reliquia familiar. Pero lo que la impresionó no fue su elegancia, sino la expresión de genuina sorpresa que cruzó por su rostro al verla. «Te ves impresionante», dijo después de un momento que pareció eterno. «Gracias. Tú también te ves muy bien». Diego le ofreció su brazo. «¿Lista para enfrentar a los leones? ¿Tan terribles son?». «Algunos. Pero recuerda, estás conmigo. Nadie se atreverá a ser directamente grosero». El Four Seasons estaba iluminado con miles de luces y la entrada estaba llena de automóviles de lujo. Cuando el valet abrió la puerta de la Mercedes de Diego, Sofía pudo escuchar el murmullo de conversaciones elegantes y el sonido de una orquesta de cuerdas. «¿Nervous?», preguntó Diego mientras subían las escaleras hacia el salón de bailes. «Un poco», admitió ella. Diego se detuvo y se volteó hacia ella, tomando suavemente su mano. «Escúchame, Sofía. Eres inteligente, hermosa, y tienes más integridad en tu dedo meñique que la mayoría de estas personas en todo su ser. No permitas que te hagan sentir inferior». Sus palabras le dieron el valor que necesitaba. «Gracias». El salón de bailes era espectacular, decorado con arreglos florales que probablemente costaban más que un auto nuevo. Los invitados, elegantemente vestidos, se movían entre mesas redondas mientras meseros con guantes blancos servían champán francés. Diego querido, una mujer rubia de unos 40 años, se acercó a ellos inmediatamente. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!». «Buenas noches, Victoria», respondió Diego con cortesía pero sin calidez. «Te presento a mi esposa, Sofía». Victoria no pudo ocultar completamente su sorpresa.
Sus ojos analizaron a Sofía de pies a cabeza en una fracción de segundo. ¡Qué maravilla! No sabía que te habías casado, Diego. ¿Cuándo fue la ceremonia? Hace algunos días. Fue algo muy íntimo. Solo la familia. Por supuesto. Victoria sonrió, pero Sofía pudo ver que su mente trabajaba rápidamente, probablemente calculando por qué no había sido invitada. ¿Y a qué te dedicas, querida? Soy enfermera, respondió Sofía con la cabeza en alto. ¡Qué noble!, exclamó Victoria con un tono que sugería lo contrario. Debe ser tan gratificante ayudar a los menos afortunados. Diego se tensó visiblemente junto a Sofía, pero ella decidió responder por sí misma. Es la profesión más gratificante del mundo. Cada día tengo la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas. ¡Qué admirable! Victoria ya había perdido interés y buscaba con la mirada a alguien más importante con quien hablar. Bueno, los dejo para que disfruten de la velada. Primera prueba superada, murmuró Diego al oído de Sofía mientras Victoria se alejaba. Durante la siguiente hora, fueron presentados a docenas de personas cuyos nombres Sofía sabía que no recordaría. Empresarios, políticos, socialités, todos moviéndose en círculos de poder y influencia que ella apenas comenzaba a entender. Pero hubo momentos genuinamente agradables. Conoció a Elena Ramírez, esposa de un diplomático, que había sido maestra antes de casarse, y que parecía genuinamente interesada en el trabajo de Sofía en el hospital. Es refrescante conocer a alguien que realmente hace algo importante, le confió Elena mientras sus esposos hablaban de negocios. A veces me siento perdida en estas reuniones, rodeada de conversaciones sobre yates y casas de verano. ¿No extrañas enseñar? Todos los días. Pero Roberto dice que no es apropiado para su posición. Elena suspiró. Supongo que todos hacemos sacrificios por nuestros matrimonios. Sofía pensó en sus propios sacrificios, pero también se preguntó qué sacrificios estaba haciendo Diego. Durante la cena, se sentaron en una mesa con otros empresarios importantes y sus esposas. Sofía se mantuvo en gran parte callada, observando las dinámicas sociales como si fuera un antropólogo estudiando una tribu desconocida. Entonces, Sofía, dijo Alejandro Herrera, un hombre corpulento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo conquistaste el corazón de nuestro Diego aquí presente? Todas en la ciudad han estado tratando de casarlo durante años. Sofía sintió que todas las miradas de la mesa se clavaban en ella. Diego puso su mano sobre la de ella discretamente, en un gesto de apoyo. Supongo que no estaba casando, respondió con una sonrisa. A veces las mejores cosas llegan cuando no las estás buscando. ¡Qué romántico!, exclamó la esposa de Herrera. ¿Fue amor a primera vista? Sofía miró a Diego, quien la observaba con una expresión indescifrable. Fue inevitable, dijo finalmente, y se sorprendió al darse cuenta de que, en cierto modo, era verdad. El viaje de regreso a las lomas fue silencioso. Sofía miraba por la ventana las calles iluminadas de la ciudad, procesando mentalmente todo lo que había experimentado durante la noche. ¿Cómo te sentiste?, preguntó Diego finalmente cuando se detuvieron en un semáforo. Como si hubiera estado actuando en una obra de teatro toda la noche, admitió ella. ¿Se nota mucho que no pertenezco a ese mundo? Diego la miró sorprendido. Al contrario, fuiste la más auténtica de toda la sala. Eso es algo que se nota, Sofía, y es algo que ellos no pueden comprar ni imitar. Victoria parecía escéptica. Victoria siempre es escéptica, especialmente cuando se trata de mujeres más jóvenes y hermosas que ella. Diego hizo una pausa. No te preocupes por ella, o por cualquiera de ellos realmente. Cuando llegaron a casa, Diego la acompañó hasta la escalera como se había vuelto su costumbre. Diego, lo llamó antes de que pudiera subir. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué me defendiste esta noche? Quiero decir, cuando Herrera hizo esos comentarios sobre casar esposos. Diego se volvió completamente hacia ella, aflojándose la corbata. En la luz tenue del recibidor se veía menos formal, más accesible. Porque no merecías eso. Y porque se detuvo, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. Porque me di cuenta de que me importa lo que piensen de ti. ¿Por qué te importaría? Esa es una pregunta complicada. Sofía subió un escalón acercándose a él. Tenemos tiempo.
Diego la miró durante un largo momento y ella pudo ver una lucha interna en sus ojos verdes. ¿Te gustaría tomar una copa en la terraza de mi estudio?, preguntó finalmente. Hace una noche hermosa y creo que ambos necesitamos relajarnos después de Tonight. Sofía asintió, intrigada por esta invitación inesperada a su espacio personal. El estudio de Diego estaba en el tercer piso, con una terraza que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran de cuero oscuro y madera, con estanterías llenas de libros de negocios, biografías y, sorprendentemente, varios volúmenes de poesía. ¿Lees poesía?, preguntó Sofía, notando una colección de Octavio Paz. Guilty pleasure, admitió Diego mientras servía 2 copas de brandy. Mi abuelo decía que un hombre de negocios sin alma poética era solo un contador con delusions of grandeur. Se sentaron en cómodos sillones en la terraza, con la ciudad extendida ante ellos como un tapete de luces. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de los jazmines del jardín. Ahora responde mi pregunta, dijo Sofía después de tomar un sorbo del brandy que quemaba suavemente su garganta. ¿Por qué te importa lo que piensen de mí? Diego giró su copa entre sus manos, mirando el líquido ámbar como si contuviera respuestas. Cuando estuve comprometido con Alejandra, comenzó lentamente, me di cuenta de que nunca la había defendido. Nunca me importó lo suficiente como para protegerla de comentarios crueles o situaciones incómodas. Era indiferencia emocional. ¿Y conmigo es diferente? Sí, admitió, mirándola directamente. Y eso me confunde. Sofía sintió que su corazón se aceleraba ligeramente. ¿Por qué te confunde? Porque se suponía que esto iba a ser simple, Sofía, un acuerdo de negocios. Pero desde esa primera noche en el restaurante has estado desafiando mis expectativas. ¿En qué sentido? Diego se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, con la copa en la mano. Esperaba a alguien desesperada, dispuesta a cualquier cosa por dinero. En cambio, encontré a una mujer que preguntó por mi historia, que se preocupó por entender por qué necesitaba casarme. ¿Eso es malo? Es peligroso, dijo sin voltear, porque me hace sentir cosas que no planeaba sentir. Sofía se acercó a él, parándose junto a la barandilla. ¿Qué tipo de cosas? Diego la miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad que ella no había visto antes. Protectiveness, preocupación por tu felicidad, deseo de conocerte mejor. Hizo una pausa. Esta tarde, cuando estaba en una junta, me pregunté cómo te estaba yendo en la boutique. Nunca me he preocupado por lo que hace otra persona durante su día. Diego, sé lo que vas a decir, que esto es temporal, que no debería complicar las cosas, y tienes razón. Eso no es lo que iba a decir. Diego se sorprendió. ¿No? Iba a decir que yo también he estado sintiendo cosas que no esperaba sentir. El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades no exploradas. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó él haciendo eco de su pregunta anterior. Curiosidad sobre tu día, satisfacción cuando sonríes genuinamente, no solo por cortesía, preocupación por si estás comiendo bien cuando trabajas hasta tarde. Sofía, y esta noche, cuando me defendiste frente a esas personas, me sentí protegida, valorada, como si fuera importante para ti. Diego se acercó a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Eres importante para mí. Eso es lo que me asusta. ¿Por qué te asusta? Porque en 10 meses te irás, y por primera vez en 5 años no estoy seguro de estar listo para que alguien se vaya. La confesión flotó entre ellos como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Sofía sintió que estaba en el borde de un precipicio emocional y que la siguiente palabra que dijera determinaría si saltaba o retrocedía a terreno seguro. ¿Y si no me quiero ir?, susurró. Diego cerró los ojos como si sus palabras le causaran dolor físico. No digas eso, Sofía, no a menos que lo digas en serio. ¿Y cómo sabré si lo digo en serio hasta que llegue el momento? Cuando Diego abrió los ojos, había una intensidad en ellos que la hizo temblar, porque para entonces podrías haberte enamorado de la idea de estar enamorada, no de mí, y yo podría haber confundido la gratitud y la conveniencia con algo más profundo. Era una respuesta sabia y dolorosa al mismo tiempo. ¿Es eso lo que crees que está pasando? Honestamente, no lo sé. Y eso es lo que más me preocupa. Sofía puso su mano sobre la de él en la barandilla. Entonces tal vez deberíamos averiguarlo juntos. ¿Qué propones?
que seamos honestos el uno con el otro, que no finjamos que no sentimos lo que estamos sintiendo, pero que tampoco nos apresuremos hacia conclusiones. Diego volteó su mano para tomarla de ella. ¿Y si al final resulta que sí es solo gratitud y conveniencia? Entonces al menos sabremos la verdad. ¿Y si resulta que es algo más? Sofía sonrió, sintiendo por primera vez en días que estaba en territorio familiar. Entonces tal vez tu abuelo tenía razón sobre más cosas de las que pensabas. Diego sonrió genuinamente, la primera sonrisa completamente natural que había visto de él. Mi abuelo habría dicho que una mujer que puede hacer que un hombre rethink todo su plan de vida es una mujer worth keeping. ¿Eso es lo que estoy haciendo? Definitivamente. Esa noche, cuando Sofía se acostó, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ella y Diego. Ya no eran extraños unidos por un contrato. Eran dos personas que habían comenzado el delicado proceso de conocerse realmente. Y por primera vez desde que firmó el contrato matrimonial, se permitió preguntarse si un año sería suficiente tiempo o si sería demasiado poco. Los siguientes días trajeron una rutina inesperadamente cómoda. Sofía había regresado a su trabajo en el Hospital General, insistiendo en mantener su turno de mañana, y Diego respetaba su horario, ajustando sus propias actividades para que pudieran desayunar juntos cada mañana. ¿Cómo fue la cirugía de tu padre?, preguntó Diego una mañana mientras leía el periódico financiero, pero Sofía notó que tenía toda su atención puesta en la respuesta. Perfecta, respondió ella, sirviendo jugo de naranja fresco que doña Rosa había preparado. El doctor Mendoza dice que su corazón está funcionando mejor de lo que esperaban. Papá podrá volver a casa el viernes. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Te gustaría conocerlos? Digo, oficialmente, como mi esposo. Diego levantó la vista del periódico, sorprendido por la invitación. ¿Estás segura? No quiero incomodarlos. Al contrario, mamá ha estado preguntando cuándo podrá agradecerte personalmente, y papá quiere conocer al hombre que rescató a su princesa. Una sonrisa pequeña but genuine cruzó el rostro de Diego. Me encantaría conocerlos mejor. El domingo podríamos almorzar en casa de mis padres. Nada fancy, solo comida casera. Perfecto. Esa mañana, mientras Sofía revisaba los expedientes de sus pacientes, su colega y mejor amiga, Lupita, se acercó con expresión de curiosidad apenas contenida. A ver, Sofía Vázquez, dijo con una sonrisa picarona. ¿Cuándo íbamos a hablar de tu matrimonio sorpresa con el millonario más codiciado de México? Sofía suspiró. Sabía que esta conversación era inevitable. Lupe, es complicado. ¿Complicado cómo? ¿Complicado de me enamoré perdidamente o complicado de me metí en algo de lo que no sé cómo salir? Ambas, admitió Sofía, revisando los signos vitales de la señora García en la cama 3. Lupita la siguió, bajando la voz. Sofía, he sido tu amiga desde la universidad. Sé cuando algo te está comiendo por dentro. ¿Qué pasa realmente? Sofía miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y le contó a Lupita la verdad sobre el matrimonio contractual, la enfermedad de su padre y los sentimientos confusos que habían comenzado a desarrollar por Diego. «Dios mío, Sofía», susurró Lupita cuando terminó. «Esto suena como una telenovela». «Lo sé, y lo peor es que no sé qué es real y qué no. ¿Estoy sintiendo algo genuino por él o estoy confundiendo gratitud con amor? ¿Él te trata bien?» «Sí, mejor de lo que esperaba. Es considerado, respetuoso, inteligente, y a veces veo glimpses de quien realmente es debajo de toda esa armadura empresarial». «¿Y físicamente?» Sofía se sonrojó. «Aún no hemos, ya sabes, dormimos en habitaciones separadas, pero cuando me toma la mano o cuando me besa en la mejilla para las apariencias, siento cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «Mariposas, calor, el deseo de que el momento dure más». Lupita sonrió knowingly. «Ay, amiga, estás en problemas. ¿Qué quieres decir? Que te estás enamorando de tu esposo fake». Esa tarde, cuando Sofía llegó a casa, encontró a Diego en su estudio, pero no revisando documentos como de costumbre. En su lugar estaba al teléfono hablando en voz baja y tensa. «No, Alejandro, no voy a cambiar mi posición sobre el proyecto de Guadalajara, porque no es ethical. Eso es por qué. Sí, entiendo las implicaciones financieras.
Sofía iba a retirarse discretamente, pero Diego la vio y le hizo una señal para que se quedara. Vamos a tener que encontrar otra manera. No, esa no es una opción. Muy bien, discutiremos esto mañana en la junta directiva. Colgó el teléfono con más fuerza de la necesaria y se pasó las manos por el cabello. ¿Todo bien?, preguntó Sofía acercándose. Problemas de negocios. Nada de qué preocuparse. Diego, ¿puedes hablarme? Sé que no entiendo del mundo empresarial, pero a veces ayuda a desahogarse. Diego la miró por un momento, como evaluando si confiar en ella. Luego suspiró profundamente. Hay un proyecto de desarrollo urbano en Guadalajara, muy lucrativo, pero requeriría desplazar a varias familias de bajos recursos de sus hogares, y el plan de reubicación es inadecuado. ¿Y tu socio quiere seguir adelante? Sí. Dice que es el precio del progreso y que no podemos ser sentimentales en los negocios. ¿Pero tú no estás de acuerdo? No. Diego se levantó y caminó hacia la ventana. Mi abuelo siempre decía que el dinero ganado a costa del sufrimiento de otros era dinero manchado, pero Alejandro argumenta que si nosotros no tomamos el proyecto, alguien más lo hará, y probablemente con menos consideration por las familias afectadas. Sofía se acercó a él. ¿Qué dice tu instinto? Que find another way, que podemos hacer el desarrollo de manera responsable, even si significa menos ganancias. Entonces hazlo. Diego se volteó hacia ella. No es tan simple, Sofía. Esto podría costar millones en ingresos perdidos. El consejo directivo podría cuestionar mi judgment. ¿Y eso te importa más que dormir tranquilo por las noches? La pregunta lo tomó desprevenido. No me importa más. Entonces ya tienes tu respuesta. Diego la miró con algo que parecía admiración. ¿Cómo haces que problemas que me han estado torturing durante semanas parezcan tan claros? Porque I'm not emotionally invested in the business side. Solo puedo ver el lado humano. Y eso es exactly lo que necesitaba escuchar. Esa noche, durante la cena, Diego parecía más relajado de lo que había estado en días. Le dije a Alejandro que encontraríamos una alternativa al plan original. Le contó a Sofía mientras compartían un postre de 3 leches que doña Rosa había preparado. ¿Cómo se lo tomó? No muy bien, pero it's the right thing to do. ¿Y si no encuentran una alternativa viable? Entonces no hacemos el proyecto. Simple as that. Sofía sintió una calidez en el pecho. Este era el hombre real, no la fachada fría que presentaba al mundo empresarial. Tu abuelo habría estado orgulloso, dijo suavemente. Eso espero. Más tarde, mientras paseaban por el jardín principal bajo la luz de la luna, Diego tomó su mano de manera natural, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sofía, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido tu vida si hubiéramos nos conocido under different circumstances, si no hubiera habido contratos o necesidades económicas involved? La pregunta la hizo detenerse. ¿Qué quieres decir? Quiero decir si nos hubiéramos conocido en una cafetería, o en una librería, o en cualquier lugar normal. ¿Crees que habríamos conectado de la misma manera? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no lo sé. Probablemente habríamos been two completely different people in that scenario. ¿Cómo así? Tú habrías sido el millonario exitoso y yo la enfermera de clase trabajadora. Probablemente nuestros mundos nunca se habrían cruzado. Y si lo hubieran hecho, tal vez habrías asumido que yo was after your money y yo habría asumido que tú eras pretentious. Diego asintió thoughtfully. Tienes razón. Las circunstancias nos force to see beyond those assumptions. Exactly. Tuvimos que conocernos como people, not as stereotypes. ¿No te parece irónico que un matrimonio fake nos permitiera conocernos more authentically que uno real might have? Maybe that's the point, dijo Sofía, deteniéndose junto a la fuente central del jardín. Maybe authentic connection doesn't depend on the circumstances, sino en la willingness to be vulnerable con another person. Diego se volteó hacia ella, still holding her hand. ¿Has sido vulnerable conmigo, Sofía? More than I intended to be, admitió. ¿Y tú? More than I've been with anyone in years. Se quedaron allí by the fountain, con el sonido del agua corriendo como backdrop a un moment que felt more intimate que any physical contact podría have been. ¿Sabes qué es lo más scary about all this? Preguntó Diego. ¿Qué? Que por primera vez en 5 years I can imagine wanting someone to stay. El corazón de Sofía se aceleró.
And what's scary about that? Que I don't know si tú quieres quedarte, o si ya te estás siendo caught up in the romance of the situation. Era una pregunta fair, y una que Sofía había been asking herself. Yo tampoco lo sé yet, admitió honestly. But I know que lo que I feel cuando estoy contigo isn't gratitude or convenience. Es something much more complicated y scary y wonderful. ¿Y qué hacemos con eso? I guess, seguimos being honest. Y vemos qué pasa. Diego asintió, bringing her hand to his lips y kissing it gently. Sí, vemos qué pasa. El domingo llegó con un cielo despejado y el aroma de mole poblano que doña Rosa había insistido en preparar para la visita a casa de los Mendoza. Sofía estaba nerviosa while se preparaba, no por presentar a Diego a sus padres, sino por how he would react al mundo de donde ella really came from. ¿Estás sure about this?, preguntó Diego mientras bajaban de la Mercedes en la modesta calle de la colonia Roma Norte. Se veía handsome pero slightly out of place en sus jeans designer y camisa de lino blanca. Completamente, respondió Sofía, aunque she could see him taking in the stark contrast between this neighborhood y Las Lomas. Solo, say yourself. Mis padres can spot fake sincerity from miles away. El departamento se veía even smaller con Diego inside it, but her parents habían decorated todo con flores frescas del mercado y habían pulled out their best dishes for the occasion. Señor Vázquez, Roberto Mendoza stood to greet him, looking remarkably better after his surgery. Bienvenido a nuestro hogar. Por favor, dígame, Diego, respondió, shaking Roberto's hand firmly. Y gracias por recibirme. ¿Cómo se siente después de la cirugía? Como nuevo, gracias a usted. Gracias a los excellent doctors, corrected Diego gently. You only provided the means. Carmen emerged from the kitchen, wiping her hands on her apron. Ay, Dios mío, you're even más handsome in person. Mamá, Sofía protested, embarrassed, but Diego smiled genuinely. Señora Carmen, ahora entiendo de where Sofía gets her beauty. Carmen beamed, already charmed. Qué galán. Siéntese, siéntese. La comida está almost ready. Durante lunch, Sofía watched nervously as her two worlds collided, but her fears proved unfounded. Diego asked Roberto about his work as a mechanic, listened intently to stories about fixing cars, and even offered to connect him with potential clients who could use reliable automotive work. ¿Y usted, Diego? Asked Roberto. ¿Cómo es managing una empresa tan grande? Honestly, Señor Roberto, some days I think fixing cars debe ser más straightforward. At least cuando something is broken, you can see exactly what needs to be repaired. Ha! You'd be surprised. Sometimes the problem isn't where you think it is. You have to look at the whole system. That's actually very applicable to business, mused Diego. Perhaps I should spend some time in Sue Toller, learning about systems thinking. Claro, whenever you want. As the afternoon progressed, Sofía found herself relaxing. Diego wasn't performing or condescending. He genuinely seemed to enjoy her parents' company, laughing at Roberto's stories, y complimenting Carmen's cooking with obvious sincerity. Mijo, Carmen said to Diego as she served flan for dessert, can I ask you something personal? Of course, señora. You make mi hija happy? The question hung in the air. Sofía felt her cheeks burn, but Diego didn't hesitate. I try to, every day. Y ella me makes me want to be a better man. Eso es lo único que I needed to hear. Later, while Carmen showed Diego photo albums de Sofía's childhood y Roberto dozed in his chair, Sofía stepped onto the small balcony for air. Diego joined her after a few minutes. Your parents are wonderful, he said, leaning against the railing next to her. They like you. I can tell. The feeling is mutual. He paused. I understand now why you were willing to do anything para save your father. The love in this family is palpable. Is that strange for you? Diego considered the question. Different. My childhood after my parents died was formal. My grandfather loved me, but it was expressed through providing opportunities, education, preparation for business, not through Sunday lunches and photo albums. Do you miss it? What you never had? I used to think you can't miss something you never experienced, but being here today, he looked through the window at her parents who were now awake and discussing something animatedly. Maybe I was wrong. It's not too late, you know, to have this. ¿Con quién? The question slipped out before he could stop it. Sofía felt her heart racing. Maybe con someone who wants to build una familia contigo. And do you?
Want that? Before she could answer, Carmen called from inside. Sofia, Diego, come see these pictures to when Sofia graduated nursing school. The moment was broken, but the question hung between them for the rest of the afternoon. On the drive home, they were quiet, each lost in sus propios thoughts. Finally, Diego spoke. Sofia, what you said on the balcony. I meant it, she interrupted. I know this started as a business arrangement, but what I feel for you now, it's not fake. I think you feel something real, too. Diego pulled over to the side of the road and turned to face her fully. I do. God help me, I do. But Sofia, I need you to be absolutely sure before we cross this line. Because if we become real, and then you decide you want out on Diez Meses, it would hurt. It would destroy me. The raw honesty in his voice made her eyes fill with tears. Diego, I can't promise you the future. Nobody can. But I can promise you that what I feel isn't going anywhere. Every day I know you better. Every day I care about you more. What are you saying? I'm saying que maybe it's time we stop pretending this is just a contract. Maybe it's time we admitted que we're falling in love. Diego stared at her for a long moment, then cupped her face gently in his hands. I've been falling for you since that first dinner. When you asked me about love, I looked at me like you could see straight through all my walls. And that scares you? Terrifies me. But not as much as the thought to letting you go. This time when he kissed her, it wasn't for show or politeness. It was soft, desperate, full of months of suppressed longing. When they broke apart, both were breathing hard. So what happens now? Asked Sofia. Now, ahora we see if we can build something real together. No more separate bedrooms, no more walls between us. And the contract? Diego smiled, the first completely free smile she'd ever seen from him. Fuck the contract. I want to be married to you because I love you, not because a piece of paper says I have to be. Did you just say you love me? I love you, Sofia Mendoza Vasquez. Completely, terrifyingly, irrevocably. I love you too, Diego. I want to try to make this real. As they drove home, really home now together, Sofia couldn't help but smile at the irony. They'd entered into a fake marriage. He ended up finding real love. Maybe Carmen had been right. Sometimes God's plans were different from theirs. But as they pulled into the driveway of the mansion, que would now truly be their home, neither of them noticed the black sedan que had been following them, or the camera que had captured their roadside embrace. Some storms, after all, were still on the horizon. Sofía despertó por primera vez en los brazos de Diego, sintiendo el calor de su pecho contra su espalda y su respiración suave en su cabello. La luz dorada del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación principal que ahora compartían oficialmente. «Buenos días, señora Vázquez», murmuró Diego contra su cuello, depositando un beso suave que la hizo estremecerse. «Buenos días, esposo», respondió, volteándose en sus brazos para mirarlo. Sus ojos verdes brillaban con una felicidad que ella nunca había visto antes. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que en años», admitió ella. «¿Tú?» Como si finalmente hubiera llegado a casa. Se quedaron así unos minutos más, disfrutando de la intimidad nueva y preciosa entre ellos, hasta que el teléfono de Diego comenzó a sonar insistentemente. «Déjalo», murmuró Sofía, besando su mandíbula. Pero el teléfono siguió sonando. Luego sonó de nuevo, y de nuevo. «Debe ser importante», dijo Diego a regañadientes, estirándose para alcanzar el aparato. «Bueno». Sofía vio cómo su expresión cambió gradualmente de molestia a confusión y luego a algo que se parecía al horror. «¿Qué quieres decir con que está en todas las noticias?» Diego se sentó bruscamente en la cama. «No he visto». «Dame un minuto». Colgó y inmediatamente encendió la televisión. El canal de noticias matutino estaba transmitiendo un segmento de espectáculos y la imagen que apareció en pantalla hizo que a Sofía se le cayera el alma a los pies. Era una fotografía de ellos besándose en el auto el día anterior, tomada desde un ángulo que sugería intimidad y pasión. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: «Millonario Diego Vázquez en romance secreto, matrimonio por amor o por conveniencia». Fuentes cercanas a la familia confirman que el matrimonio del magnate empresarial Diego Vázquez con la enfermera Sofía Mendoza fue una ceremonia civil íntima hace apenas 3 semanas, decía la reportera, pero ahora surgen preguntas sobre la verdadera naturaleza de esta unión sorpresa.
Diego cambió de canal, pero la historia estaba en todos lados. Cada noticiario matutino, cada programa de espectáculos, cada portal de Internet parecía tener una versión diferente de la historia. Diego Vázquez se casa en secreto con una desconocida. ¿Matrimonio por amor o estrategia empresarial? La enfermera que conquistó al millonario más codiciado de México. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. Esta vez era Esteban desde la planta baja. Señor Diego, hay periodistas en la entrada principal. Ya llamé a seguridad, pero sugiero que no salga de la casa por ahora. ¿Cuántos?, preguntó Diego, pasándose una mano por el cabello. Al menos una docena, señor. Y el número está creciendo. Sofía se levantó de la cama temblando ligeramente. Diego, lo siento mucho. Esto es culpa mía por insistir en que visitáramos a mis padres en un área tan pública. No, dijo él firmemente, acercándose a ella y tomando sus manos. Esto no es culpa tuya. Alguien nos ha estado siguiendo, y esa es una invasión a nuestra privacidad. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su secretaria, Patricia. Diego, necesito hablar contigo urgentemente sobre la situación con la prensa. Patricia, estoy en casa. ¿Puedes manejar esto desde la oficina por ahora? Hay algo más, Diego. Alejandro Herrera ha convocado una junta de emergencia del Consejo Directivo para esta tarde. Dice que la situación está afectando la reputación de la empresa. Diego cerró los ojos, claramente frustrado. ¿Una junta de emergencia? ¿Por qué? Al parecer, algunos inversionistas están preocupados por la naturaleza repentina de tu matrimonio. Alejandro está sugiriendo que podría afectar la confianza en tu liderazgo. Eso es ridículo. Lo sé, pero necesitas estar aquí para enfrentarlo directamente. Después de colgar, Diego se vistió rápidamente con un traje de negocios. ¿A dónde vas?, preguntó Sofía poniéndose una bata. A la oficina. Tengo que manejar esto antes de que se salga más de control. Voy contigo. No, Sofía. Va a ser un día largo y probablemente desagradable. Además, los periodistas... Soy tu esposa, Diego. Esto nos afecta a ambos. Él se acercó y la besó suavemente. Sé que eres fuerte, pero déjame protegerte de esto por hoy. Por favor. Sofía asintió a regañadientes, aunque cada instinto le decía que deberían enfrentar esto juntos. Después de que Diego se fue por la entrada trasera para evitar a los periodistas, Sofía intentó mantener su rutina normal, pero era imposible. Los teléfonos no dejaban de sonar, y cuando miró por las ventanas, vio más camionetas de medios de comunicación estacionadas afuera. Su teléfono personal vibró con un mensaje de Lupita. «Amiga, estás en todas las noticias. ¿Estás bien?» Luego su madre. «Mija, hay periodistas aquí preguntando sobre ti y Diego. ¿Qué les digo?» Y después un número desconocido. «Señora Vázquez, soy reportera de TV Azteca. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su matrimonio». Sofía apagó su teléfono, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. En la oficina, Diego se enfrentaba a su propia tormenta. El consejo directivo estaba reunido en la sala de juntas principal, y las caras alrededor de la mesa no eran amigables. «Diego», comenzó Alejandro Herrera, «creo que todos estamos de acuerdo en que esta situación requiere una explicación». «¿Qué situación?», respondió Diego firmemente. «Me casé. Es mi derecho personal». «Te casaste en secreto con una mujer que nadie conoce», intervino otro miembro del consejo, Ricardo Santillán. «Y ahora los medios están especulando sobre los motivos. Esto afecta la confianza de los inversionistas. Mis razones personales para casarme no son asunto de este consejo. Lo son cuando afectan el valor de las acciones de la empresa», dijo Alejandro coldamente. «Las acciones han bajado 3 puntos desde que salió la noticia esta mañana. Es una fluctuación temporal causada por especulación infundada». «¿Es infundada?», preguntó Ricardo, deslizando una carpeta across la mesa hacia Diego. «Porque hemos hecho algunas investigaciones sobre tu esposa». Diego sintió que su sangre se helaba mientras abría la carpeta. Contenía información detallada sobre la situación económica de la familia Mendoza, las deudas médicas de Roberto y una timeline que sugería que el matrimonio había ocurrido convenientemente justo cuando necesitaban dinero. «¿Cómo obtuvieron esta información?» «Eso no es relevante», dijo Alejandro. «Lo relevante es que tienes que decidir, Diego. ¿Tu matrimonio es real o es una transacción para cumplir con los términos del testamento de tu abuelo?»
Esa es una pregunta extremadamente personal, y nosotros somos extremadamente ricos gracias a esta empresa, respondió Ricardo. No vamos a permitir que decisiones personales cuestionables pongan en riesgo nuestras inversiones. ¿Qué están sugiriendo exactamente? Alejandro se reclinó en su silla. Que tengas una conferencia de prensa, que expliques públicamente la naturaleza de tu matrimonio, que demuestres que es genuino y no una manipulación legal. ¿Y si me niego? Entonces el consejo podría considerar si tienes el judgment apropiado para continuar como CEO. Era una amenaza apenas velada, y Diego sabía que tenían el poder para cumplirla si reunían suficientes votos. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes hasta mañana, dijo Alejandro. La conferencia de prensa será pasado mañana, o empezaremos proceedings para cuestionar tu leadership. Cuando Diego regresó a casa esa tarde, encontró a Sofía en el jardín, sentada en el columpio que colgaba de un gran ahuehuete. Parecía pequeña y vulnerable, y cuando lo vio, sus ojos estaban rojos de llorar. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó tratando de sonar casual. Diego se sentó beside her en el columpio, pulling her into his arms. ¿Complicado? ¿El tuyo? Los periodistas llamaron a mis padres. Mi mamá está asustada, y mi papá está furioso porque Someone está molestando a su family. Sofía, tengo que contarte algo sobre la junta de hoy. Mientras Diego le explicaba what había pasado con el consejo directivo y el ultimátum que le habían dado, Sofía sintió como si el mundo se estuviera desmoronando around them. So they want us to prove que our marriage is real, dijo cuando él terminó. Sí, en una conferencia de prensa frente a todo el country. And if we don't, could lose everything. La empresa, mi position, todo por lo que mi familia worked durante generations. Sofía was quiet for a long moment, processing the implications. Diego, tengo que preguntarte something, y necesito que seas completamente honest conmigo. Anything. Si no fuera por the terms de tu abuelo's will, if your job no dependiera de estar married, ¿todavía querrías estar conmigo? Diego turned to face her fully, taking her face en sus hands. Sofía, escúchame carefully. I fell in love con la mujer que questioned my motives en nuestra primera dinner. I fell in love con the woman who challenged me to do the right thing sobre Guadalajara. I fell in love with you because de who you are, not because de what you represent para mi career. But what if people never believe that? Then that's their problem, not ours. But even as he said the words, both sabían que the storm había only just begun, y que the next few years would test everything they'd built together. La conferencia de prensa estaba programada para el viernes a las 10 de la mañana en el Hotel Presidente Intercontinental. Diego había contratado a la mejor firma de relaciones públicas de la ciudad, pero incluso los expertos parecían nerviosos ante la magnitud del escrutinio mediático. La clave, explicaba Mónica Delgado, la publicista principal, es proyectar unidad y autenticidad. Necesitan verse como una pareja genuinamente enamorada, no como socios comerciales. Sofía se miró en el espejo del suite del hotel donde se estaban preparando. Llevaba un vestido azul marino conservador, pero elegante, y su cabello estaba peinado en un chongo bajo profesional. Se veía como la esposa perfecta de un CEO, pero se sentía como una impostora. ¿Estás lista para esto?, preguntó Diego ajustándose la corbata. Lucía impecable como siempre, pero Sofía podía ver la tensión en sus hombros. No, admitió ella, pero lo haré de todas formas. La sala de conferencias estaba abarrotada, cámaras de televisión, periodistas con grabadoras, flashes de fotógrafos. Sofía nunca había visto tanta atención mediática concentrada en un solo lugar. Cuando entraron tomados de la mano, el murmullo de conversaciones se intensificó. Se sentaron detrás de una mesa larga, con micrófonos y botellas de agua dispuestas frente a ellos. Buenos días, comenzó Diego con voz firme. Gracias por venir. Mi esposa y yo hemos decidido dirigirnos directamente a los medios para aclarar cualquier confusión sobre nuestro matrimonio. Una periodista de Televisa levantó inmediatamente la mano. Señor Vázquez, ¿es cierto que su matrimonio con la señorita Mendoza fue una transacción financiera para cumplir con los términos del testamento de su abuelo? Diego mantuvo su compostura. Mi matrimonio con Sofía es el resultado de una conexión genuina entre dos personas que se enamoraron. El timing puede haber sido conveniente para los términos del testamento, pero esa no fue la motivación principal.
Señora Vázquez, gritó otro reportero, ¿puede confirmar que su familia estaba enfrentando dificultades financieras antes de su matrimonio? Sofía sintió que se le secaba la boca, pero logró responder. Mi familia, como muchas familias mexicanas, enfrentaba desafíos económicos debido a gastos médicos. Pero eso no determina a quién elijo amar. No es conveniente que se enamorara del hombre que podía resolver todos sus problemas financieros, insistió el mismo reportero. Con todo respeto, intervino Diego, su voz endureciéndose ligeramente. Mi esposa es una enfermera registrada con una carrera exitosa. No necesitaba rescate financiero para tener una vida plena. Las preguntas continuaron volviéndose más agresivas y personales. Preguntaron sobre su vida íntima, sobre prenupcios, sobre si Sofía firmaría un acuerdo de divorcio cuando terminara el año requerido por el testamento. Esperamos estar juntos mucho más que un año, respondió Sofía a esa última pregunta, mirando directamente a Diego. Cuando amas a alguien no piensas en términos de contratos o fechas límite. Fue entonces cuando una periodista de espectáculos en la parte trasera gritó la pregunta que cambiaría todo. Señor Vázquez, ¿puede explicar por qué su representante legal contactó a varias familias de bajos recursos en busca de candidatas apropiadas para matrimonio 2 meses antes de conocer a la señorita Mendoza? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se volteó hacia Diego, buscando en sus ojos una negación, una explicación, cualquier cosa que hiciera que esa pregunta no fuera real. Pero la expresión de shock y luego de culpabilidad en el rostro de Diego le dijo todo lo que necesitaba saber. Esa información está sacada de contexto, balbuceó Diego, pero su voz había perdido toda su firmeza anterior. ¿Está negando que instruyó a su abogado para buscar mujeres de familias necesitadas que pudieran estar dispuestas a un matrimonio contractual? Presionó la reportera. Las cámaras se enfocaron en Sofía, capturando cada matiz de shock y traición que cruzó por su rostro. Ella se levantó lentamente de su silla, las piernas temblorosas. «Yo necesito un momento», murmuró, y salió de la sala de conferencias bajo el flash constante de las cámaras. Diego la siguió inmediatamente, ignorando los gritos de los periodistas pidiendo más respuestas. La encontró en el baño de mujeres del hotel, splash agua fría en su cara. «Sofía, déjame explicar». «¿Explicar qué, Diego?». Se volteó hacia él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Explicar que todo esto fue una mentira desde el principio? ¿Que nunca fue coincidencia que me eligieras? No, escúchame. Sí, mi abogado hizo algunas investigaciones iniciales, pero cuando te conocí, ¿cuándo me conociste qué? ¿Decidiste que yo era la candidata más conveniente? No, Sofía, cuando te conocí, everything cambió. You tienes que creerme. Tengo que creerte. Su voz se quebró. Diego, me hiciste creer que somehow habíamos encontrado amor en medio de una transacción comercial. Me hiciste creer que era especial, que habías chosenme por quien soy. Yo sí te elegí por quien eres. Me elegiste de una lista, como Selecting produce en el mercado. Diego se acercó a ella, pero Sofía retrocedió. Por favor, déjame explicar. Sí, initially era practical, pero the moment I met you, the moment we talked, I knew que eras different. Everything I felt, todo lo que we've shared, has been real. ¿Cómo puedo saber qué es real y qué es performance, Diego? ¿Cómo puedo trust anything que me has dicho? Because you know me, Sofía. You know quién soy when estamos alone together. I thought I did. But el hombre que I thought conocía nunca habría me hecho pasar por this humiliation pública sin warning me about that question. Diego se pasó las manos por el cabello, frustrado. I didn't know que esa información iba a salir. My lawyer nunca me told me que había been documented. Tu lawyer documentó su búsqueda de candidates for marriage, y tú never thought to mention esto durante todas nuestras conversations sobre honesty y authenticity. La pregunta hung in the air entre ellos like an accusation. Tienes razón, admitió Diego quietly. I should have told you. I was ashamed de cómo this all started, y I didn't want que eso overshadowed lo que we were building together. But it was the foundation de everything we built, Diego. Y that foundation era una lie. Sofía walked past him hacia la puerta. ¿Dónde vas?
Home to my real home con my parents. Sofía, please don't do this. Don't let them destroy lo que tenemos. She turned back to him one última vez. Ellos didn't destroy esto, Diego. The lies destroyed it. Y maybe there never was anything real to destroy, en el primer lugar. As she walked out del hotel, leaving Diego standing alone in el bathroom corridor, neither of them noticed Alejandro Herrera, watching desde las shadows with a satisfied smile. La conferencia de prensa had gone exactly como él había planeado. Now all that remained era waiting para que Diego's heartbreak completamente drive him back to being the cold, focused businessman que la empresa needed. After all, love was just another weakness to be exploited in the world of high-stakes corporate power. Y Alejandro was very good at exploiting weaknesses. Sofía se despertó en su antigua habitación de la Roma Norte por tercera mañana consecutiva, pero el familiar espacio ya no le ofrecía el consuelo que había esperado. Las paredes que una vez fueron su refugio, ahora se sentían como una prisión, y los sonidos de la ciudad que había amado toda su vida le parecían extraños después de meses en la tranquilidad de las lomas. «Mija, tienes que comer algo», le dijo Carmen desde la puerta, llevando una taza de café y pan dulce. Sus ojos mostraban la preocupación que había cargado desde el viernes, cuando Sofía llegó llorando después de la desastrosa conferencia de prensa. «No tengo hambre, mamá». «Sofía, llevas 3 días sin salir de esta habitación. Esto no es saludable». Su madre se sentó en el borde de la cama, como había hecho cuando Sofía era niña y estaba enferma. «¿Quieres hablar de lo que realmente pasó? Porque en las noticias están diciendo muchas cosas diferentes». Sofía se incorporó lentamente, aceptando la taza de café. El líquido caliente la reconfortó, recordándole los desayunos con Diego, que ahora se sentían como un sueño lejano. «Diego me mintió, mamá. Todo este tiempo me hizo creer que nuestro encuentro había sido casual, que de alguna manera habíamos encontrado amor a pesar de las circunstancias. Pero él me eligió de una lista». Su abogado había investigado familias que necesitaran dinero, mujeres que podrían estar dispuestas a un matrimonio contractual. Carmen frunció el ceño. ¿Pero eso cambia lo que sintieron el uno por el otro después? Por supuesto que lo cambia. Sofía dejó la taza bruscamente. ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que me dijo? ¿Cómo puedo saber si realmente se enamoró de mí o si simplemente estaba actuando su papel perfectamente? Mija, Carmen tomó las manos de su hija. He vivido 53 años, y algo que he aprendido es que el amor real no se puede fingir por meses. Se puede fingir por una noche, tal vez por una semana, pero no por el tiempo que ustedes estuvieron juntos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque vi la manera en que te miraba cuando vino a almorzar. Los ojos no mienten, Sofía. Ese hombre estaba perdidamente enamorado de ti. Entonces, ¿por qué no me dijo la verdad desde el principio? «Porque los hombres son tontos a veces», dijo Roberto desde la puerta. Sofía no se había dado cuenta de que había estado escuchando, especialmente cuando están asustados. «Papá». Roberto entró y se sentó en la pequeña silla del escritorio de Sofía, que crujió bajo su peso. «Mija, cuando conocí a tu mamá, le dije que era mecánico en el taller más grande de la ciudad. En realidad, apenas acababa de conseguir trabajo barriendo el piso del taller». «Roberto», exclamó Carmen sorprendida. «Era cierto, Carmen. Tenía miedo de que no me tomaras en serio si supiera que era solo el barrendero. No te dije la verdad hasta que llevábamos 3 meses saliendo». «¿Y cómo reaccionó mamá?» «Me golpeó con su bolsa», rió Roberto, «pero después me dijo que lo que importaba no era cómo había comenzado nuestra relación, sino cómo la estaba tratando en el presente». Sofía miró a sus padres, procesando esta nueva información. «Pero esto es diferente, papá. Diego no solo mintió sobre su trabajo, me hizo creer que el destino nos había juntado cuando en realidad fui seleccionada como candidata». «¿Y eso hace menos real lo que sintieron después?», preguntó Carmen suavemente. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Su corazón se aceleró esperando que fuera de Diego, pero era de Lupita. «Amiga, necesitas ver las noticias. Ahora». Sofía encendió la televisión de su habitación y cambió al canal de noticias. Su estómago se revolvió al ver su propia imagen en pantalla, pero luego se dio cuenta de que no estaban hablando de ella. En una decisión sorprendente, el empresario Diego Vázquez
Ha anunciado que renunciará a su posición como CEO de Grupo Vázquez, efectiva inmediatamente, decía el reportero. ¿Qué? Sofía subió el volumen. Fuentes cercanas a la empresa confirman que Vázquez tomó esta decisión después de que el consejo directivo cuestionara su liderazgo following la controversia sobre su matrimonio. En un comunicado, Vázquez declaró que no permitirá que asuntos personales afecten el legado de su familia y que algunos sacrificios son necesarios para proteger lo que realmente importa. La pantalla mostró imágenes de Diego saliendo del edificio corporativo con una caja de sus pertenencias personales. Se veía demacrado como si no hubiera dormido en días. El control de la empresa pasará temporalmente al vicepresidente Alejandro Herrera, mientras se busca un reemplazo permanente. Sofía apagó la televisión con manos temblorosas. «Mija, ¿qué significa esto?», preguntó Carmen. «Significa que Diego perdió todo por lo que su familia trabajó durante generaciones, todo por lo que él ha trabajado toda su vida. ¿Por qué haría eso?». Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras la realización la golpeó como un rayo. «Para protegerme, para proteger a nuestra familia de más escrutinio público. Diego renunció para que la controversia terminara». Su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero reconoció la voz inmediatamente. «¿Esteban?» «Señora Sofía, perdón por molestarla, pero necesitaba que supiera. El señor Diego ha estado en su estudio desde el viernes. No ha comido, apenas ha dormido. Doña Rosa y yo estamos preocupados. Esteban, yo no sé si deba. Señora, con todo respeto, he trabajado para la familia Vázquez por 20 años. He visto al señor Diego en muchos momentos difíciles, pero nunca lo he visto así. Está roto». Después de colgar, Sofía se quedó sentada en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Roberto finalmente. «No lo sé, papá. No sé si puedo perdonarlo por mentirme». «Mija». Carmen se acercó y abrazó a su hija. «El perdón no es algo que haces por la otra persona. Es algo que haces por ti misma, para liberarte del dolor. Pero ¿cómo puedo confiar en él de nuevo?». «La confianza se construye con tiempo y acciones, no con palabras», dijo Roberto. «Pero la pregunta real es, ¿lo amas a pesar de sus errores?». Sofía cerró los ojos permitiendo que sus sentimientos más profundos salieran a la superficie. A pesar de todo el dolor, la traición, la humillación pública, la respuesta seguía siendo la misma. «Sí», susurró, «lo amo, y eso me asusta más que cualquier mentira». «Entonces, ve con él», dijo Carmen simplemente, «y averigua si pueden construir algo real sobre una base de verdad completa esta vez». Esa tarde, mientras Sofía se preparaba para ir a las lomas, no sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que no podía seguir huyendo del hombre que, a pesar de todo, seguía siendo su esposo. Y tal vez, si tenían suerte, podrían encontrar una manera de convertir sus mentiras en verdades y su matrimonio contractual en algo real. 6 meses después, el pequeño apartamento en la colonia Condesa tenía apenas 2 habitaciones, una cocina diminuta y una sala que apenas cabía un sofá y una televisión, pero para Sofía y Diego era perfecto. Era suyo, no comprado con dinero heredado, sino con el salario que Diego ganaba como consultor independiente y lo que Sofía ganaba en su nuevo trabajo como supervisora de enfermería en una clínica privada. «¿Estás seguro de que no extrañas la mansión?», preguntó Sofía una mañana de domingo, mientras preparaban el desayuno juntos en su cocina minúscula. Diego estaba revolviendo huevos en una sartén que habían comprado en el mercado de pulgas, muy lejos de los utensilios de cocina profesionales de Doña Rosa. «Para nada», respondió él, besándola en la frente, mientras pasaba por su lado para alcanzar las tortillas. «¿Tú extrañas tener servicio doméstico?». «Lo único que extraño es a Esteban», admitió Sofía con una sonrisa. «Pero prefiero 1000 veces que seamos nosotros quienes hagamos nuestra vida». El proceso de reconstruir su matrimonio no había sido fácil. Después de aquella tarde, cuando Sofía regresó a las lomas para encontrar a Diego en su estudio, devastado y dispuesto a firmar cualquier papel de divorcio que ella quisiera, habían tenido la conversación más honesta de sus vidas. «No quiero el divorcio», le había dicho Sofía, «pero necesito que empecemos de nuevo.
completamente de nuevo, sin secretos, sin mentiras, sin el dinero y el poder definiendo quiénes somos. ¿Qué propones?, había preguntado Diego con los ojos hinchados por falta de sueño y preocupación. Que vendas la mansión, que dejemos el mundo de la alta sociedad, que construyamos una vida real juntos, basada en quiénes somos realmente, no en lo que tenemos. Diego había aceptado sin dudar, y durante los meses siguientes habían desmontado sistemáticamente la vida de privilegio que había definido la existencia de Diego desde su nacimiento. Vendió la mansión, después de asegurarse de que Esteban y doña Rosa tuvieran empleos seguros con otras familias. Liquidó la mayoría de sus inversiones personales y comenzó su propia consultora empresarial, especializándose en ayudar a pequeñas empresas familiares a crecer de manera ética y sustentable. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Diego mientras se sentaban a desayunar en su pequeña mesa redonda. «Domingo», respondió Sofía, pero había algo en su sonrisa que sugería que sabía exactamente a qué se refería. «Hace exactamente un año que firmamos nuestro contrato matrimonial original». «Ah, sí, el famoso contrato que decía que hoy nos divorciaríamos y seguiríamos caminos separados». Diego se levantó de su silla y se arrodilló junto a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su pantalón de mezclilla. «Sofía Mendoza Vázquez», comenzó, y ella notó que sus manos temblaban ligeramente. «Hace un año te pedí que te casaras conmigo por todas las razones equivocadas. Te mentí sobre mis motivos, te puse en una situación imposible y casi destruyo lo más hermoso que me ha pasado en la vida». Sofía sintió lágrimas llenando sus ojos mientras él abría la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. No el diamante ostentoso que habría comprado el Diego de antes, sino una banda de oro blanco con un pequeño zafiro rodeado de pequeños diamantes. «Hoy, un año después, quiero pedirte que te cases conmigo de nuevo, pero esta vez por todas las razones correctas. Porque te amo, porque eres la mujer más valiente, más compasiva, más real que he conocido. Porque quiero construir una familia contigo, envejecer contigo y amarte cada día por el resto de mi vida». «Diego», susurró Sofía. «Sé que ya estamos legalmente casados», continuó él, «pero quiero hacer esto bien. Quiero una ceremonia real con nuestras familias, en una iglesia con votos que escribamos nosotros mismos. Quiero un matrimonio que sea nuestro desde el primer momento». Sofía se deslizó de su silla para arrodillarse frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Diego Vázquez», dijo, y él se rió al darse cuenta de que le estaba devolviendo la propuesta. «Hace un año acepté casarme contigo para salvar a mi familia. Hoy quiero casarme contigo para salvar mi corazón, porque sin ti solo soy la mitad de quien puedo ser». «¿Eso es un sí?» «Es un sí rotundo, definitivo y completamente libre». Cuando se besaron, fue diferente a todos los besos que habían compartido antes. No había desesperación, ni miedo, ni incertidumbre. Solo amor puro, honesto, y la promesa de un futuro construido sobre la verdad. 3 meses después, la boda. La iglesia de San José en la Roma Norte estaba decorada con flores sencillas pero hermosas, girasoles y margaritas que Carmen y las tías de Sofía habían arreglado ellas mismas. Los invitados llenaban apenas la mitad de la iglesia, pero cada persona presente era alguien que realmente importaba en sus vidas. En primera fila del lado de Sofía estaban Roberto y Carmen, él luciendo orgulloso en su traje nuevo y ella llorando lágrimas de felicidad desde que había empezado la ceremonia. Lupita estaba como dama de honor, radiante en un vestido azul cielo. Del lado de Diego, Esteban ocupaba el lugar de honor fungiendo como su padrino. Había sido la elección obvia. El hombre que había sido más padre que empleado durante todos estos años merecía estar allí en el momento más importante de Diego. Cuando Sofía apareció al final del pasillo del brazo de su padre, Diego sintió que se le cortaba la respiración. No llevaba un vestido de diseñador ni joyas caras, sino un sencillo vestido blanco de encaje que había encontrado en una boutique local y una corona de flores frescas en su cabello suelto. Era la novia más hermosa que había visto en su vida. «Cuídala bien, hijo», le susurró Roberto a Diego cuando depositó la mano de Sofía en la suya. «Con mi vida», respondió Diego, y ambos hombres sabían que no eran solo palabras,
El padre Miguel, quien había bautizado a Sofía y conocía a la familia Mendoza desde hacía décadas, sonrió cálidamente mientras comenzaba la ceremonia. Queridos hermanos, estamos aquí hoy para celebrar no solo la unión de Diego y Sofía, sino también la segunda oportunidad, porque el amor verdadero a veces llega de maneras inesperadas y la gracia de Dios puede transformar incluso los comienzos más imperfectos en algo hermoso. Cuando llegó el momento de los votos, Sofía habló primero, con voz clara y fuerte. Diego, cuando nos conocimos, ninguno de los dos estaba buscando amor. Tú estabas buscando una solución a un problema, y yo estaba buscando una manera de salvar a mi familia. Pero el amor nos encontró de todas formas. Me enseñaste que es posible ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, que es posible cambiar completamente tu vida por la persona correcta. Prometo amarte en la pobreza y en la riqueza, porque he visto quién eres en ambas circunstancias. Prometo ser tu compañera, tu desafío, tu refugio y tu hogar todos los días de mi vida. Diego tuvo que tomar un momento para componerse antes de hablar. Sofía, llegaste a mi vida como una tormenta que desarregló todos mis planes cuidadosamente construidos y fue la mejor catástrofe que me pudo haber pasado. Me enseñaste que el amor no es una transacción comercial, sino un regalo que se da libremente. Me enseñaste que la riqueza real no está en una cuenta bancaria, sino en las personas que amas y que te aman de vuelta. Prometo ser honesto contigo, incluso cuando la verdad sea difícil. Prometo proteger tu corazón como proteges el mío, y prometo construir contigo una vida llena de amor, risa y pequeños milagros cotidianos. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, por segunda vez, pero por primera vez de verdad, la iglesia estalló en aplausos y lágrimas de alegría. 2 años después, Sofía estaba en el jardín de la pequeña casa que habían comprado en la colonia del Valle, cuidando los tomates que Diego había insistido en plantar, a pesar de no tener la menor idea de jardinería. Sus manos descansaban sobre su vientre, donde una pequeña vida crecía, la culminación de 2 años de matrimonio real, honesto y profundamente feliz. ¿Cómo están mis 2 amores favoritos?, preguntó Diego, llegando del trabajo y envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. Tu hijo está decidido a ser futbolista, respondió Sofía, riéndose mientras el bebé daba una patada particularmente fuerte. No me ha dejado dormir en paz en toda la semana. ¿Hijo? Diego se volteó hacia ella con una sonrisa enorme. ¿Ya sabemos? Acabamos de salir del ultrasonido, es niño y está perfectamente sano. Diego gritó de alegría, la levantó en brazos, cuidadosamente, considerando su estado, y la hizo girar en el pequeño jardín mientras ambos reían. Te amo, Sofía Vázquez. Y yo te amo a ti, Diego Vázquez. Para siempre. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas, Sofía reflexionó sobre el extraño camino que los había llevado hasta aquí. Habían comenzado con un matrimonio falso y habían terminado con el amor más real que cualquiera de los dos había conocido jamás. A veces, pensó, los mejores cuentos de hadas son los que empiezan con «había una vez un contrato matrimonial» y terminan con «y vivieron felices para siempre», de verdad esta vez. Y mientras Diego cantaba suavemente canciones de cuna a su hijo por nacer, con sus manos grandes y gentiles sobre su vientre, Sofía supo que su cuento de hadas apenas estaba comenzando.